Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rafael Garófano, Alberto Grimaldi, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel. Con ellos vamos a analizar la situación política que vive la provincia de Cádiz después de las elecciones municipales. La situación de negociaciones de pactos, en qué situación van a quedar los ayuntamientos donde no ha habido mayorías absolutas o donde pudieran cambiar las tornas según cómo vayan las alianzas. Según Antonio Sanz, se está fraguando una coalición de todos contra el PP. Caso de que eso fuera así, como dice Antonio Sanz, al PP se verá reducido a Vejer y Algeciras, que son los dos únicos municipios donde el Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta, y si ya digo, si fuera verdad lo que dice Antonio Sanz, se producirían múltiples alianzas en otros lados de las candidaturas promovidas por Podemos, el PSOE, el Partido Andalucista, Ciudadanos, y habría una geometría variable en Chiclana, San Fernando, Cádiz, El Puerto, Jerez, y se vería el PP desplazado, perdería un formidable poder institucional y suponemos que a medio plazo traería repercusiones también para el PP, que conviene recordar que es el partido con mayor poder institucional en la provincia de Cádiz, no solo la Diputación, sino los principales ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, etcétera. ¿Cómo veis el panorama? ¿Quién empieza? ¿Rafael? Bueno, yo voy a empezar haciendo unas simplificaciones. Simplificaciones que yo creo que en cierta medida se dan en el electorado cuando depositan su voto, ¿no? Y es la simplificación de izquierdas-derecha, que es una simplificación que tenía unos contenidos ideológicos que se arrastran desde el pasado y que en ese pasado inmediato, facilitaba bastante las cosas. UCD, AP, PP era a la derecha y lo demás era a la izquierda. Y la izquierda, con relativa facilidad, se ponía de acuerdo. Fue la primera época de los pactos donde el PC sabía la distancia que tenía con el PSOE, pero consideraba que el PSOE era partido de izquierda. Y fue aquellos momentos de los ayuntamientos de coalición de los partidos de izquierda que así eran vistos y así se veían ellos. Claro, la irrupción de Podemos con el esquema de nada de izquierda y derecha, sino arriba y abajo, y sobre todo la gente frente a los dos partidos de la casta, eso empieza a dificultar mucho la situación. Más que por el PSOE, por parte de estos nuevos grupos, fundamentalmente Podemos, porque claro, no quiere verse pactando con el PSOE y reproduciendo unos esquemas que puedan ser vistos. No quieren ni siquiera poder ser vistos, por el coste que eso podría tener en las generales, como un partido de izquierda de los de antiguo cuño, porque eso supondría otorgarle al PSOE la condición de partido de izquierda, cosa que no quiere, y se está resistiendo. Y entonces en los acuerdos le impone una serie de condiciones y tal. Claro, el PSOE dice, no, izquierda yo, me vas a poner condiciones de cómo hay que pactar y tal y cual, sobre todo en situaciones como las de Cádiz, donde Podemos depende de los votos del PSOE, el PSOE está haciéndose rogar, está retrasando mucho la posición, está diciendo que quiere hablar con todos, etcétera, hasta que Podemos vea que su condición ahora es de necesidad de los votos institucionales del PSOE para acceder al gobierno, a la alcaldía, ¿no? O sea que eso está creando ahí una situación de cierta distorsión por la modernidad y la actualidad de ese planteamiento que hasta ahora no se estaba dando, ¿no? Y a eso unimos la visión del PSOE, que es de los intereses generales de la organización, es decir, en Madrid y en Sevilla, ¿qué interesa? Claro, cuando el negociador de Cádiz empieza a negociar, él dirá, porque es obligado decirlo, que él negocia en función de los intereses de los gaditanos, pero los intereses de la organización se están imponiendo, es decir, se están imponiendo y se tienen que imponer porque el PSOE como PSOE
tiene que mirar por su estructura nacional como partido, ¿no? Cosas que a lo mejor en otros partidos como Ciudadanos también se da, pero a lo mejor en el Partido Andalucista menos, y puede crear una coyuntura tanto en Ganemos como en el PA, dependiendo un poquito del municipio y de las circunstancias que después ellos podrían justificar, ¿no? Es un poquito... Abundando en lo que tú decías, con la referencia de la derecha o la izquierda, también ha habido un profundo cambio en lo que ha sido la movilización del electorado. Como decía, lo escuché el otro día al economista José María Maquín, ¿no?, que hablaba de la modernidad líquida y el voto líquido también. Es decir, ¿dónde ha cambiado la situación? No puedes movilizar a un electorado que no tienes. Entonces, se está hablando sobre una referencia que no existe, por eso habla del líquido, porque se mueve. ¿Por qué? Porque el electorado en España votó en una situación económica y preocupado, con el caso de Zapatero, votó al que estaba enfrente para solucionar ese problema. No hay votantes que se pasan, no, hay una evolución en la situación. A partir de ahí llegamos a un momento en el que tenemos un importante problema que se llama corrupción, y la gente lo que ha hecho es correr y decir, otros que acaben con la corrupción, aunque sean nuevos. De hecho, yo por deformación profesional estos días, con las encuestas, vas escuchando cosas que te quedas alucinado, ¿no? Por ejemplo, en Cádiz dicen, chascarrillos de los bares, pero te dicen, no, es que esta gente no van a hacer nada, pero son de los nuestros y nos escuchan de otra manera. Es decir, hay unos conceptos que en la vida puedes hablar de la movilización de estos electorados. No, usted tiene que movilizar o tiene que darle una sensación al votante que haga que tenga un clima para que su posición esté, ¿no? Claro, todo eso ahora se va a enrarecer con una situación, como tú decías, que viene de lo que estaba definido como izquierda y derecha, y ahora lo que hay es que esos representantes, entre comillas, de la situación que ha venido, están diciendo a los que estaban a zamarrearlo. Yo vi ayer alguien, no sé si era en Castilla y León, Castilla-La Mancha, no recuerdo, pero hablándolo de Podemos, con el sueldo del presidente, con el hipotético que el del Partido Socialista, ¿cómo se llama? Emiliano, exactamente. No, perfecto, le admitimos usted 3 veces el salario mínimo. Y te decía, bueno, veían la cara, joder, es que 3 veces son 1.800 euros. Sí. ¿A quién le va a compensar estar en esa responsabilidad? Hay unas situaciones tan anómalas, sí, que hasta que no se vea. Y claro, ese cambio que decía lo está haciendo el español poco a poco. Por eso yo a veces me quedo alucinado cuando todavía siguen pensando, sobre todo en el Partido Popular, que es que esta situación o esta nueva marea va a hacer que la gente tenga miedo, y cuando llegue en noviembre van a votar en masa ese electorado que, voy a repetir, que dice que no se ha movilizado, que está en casa y que no existe en realidad para ellos. Pero la línea que tú has apuntado, tú le llamaste simplificación. Recuerdo que no es tal, pero bueno, que no es, o sea, que tú no has hecho una cosa simplificada, sino un análisis bastante global, ¿no? Yo esto lo veo en términos en esa línea, como una especie de desastre nacional, ¿no? Hay un desastre nacional. ¿Por qué? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es la siguiente: el Partido Socialista Obrero Español y la izquierda en general ha considerado siempre que poseía una superioridad moral sobre la derecha, porque por ese esquema simplista y falso de esa izquierda global, consideraba que la derecha global era la heredera del franquismo, que era el mal absoluto. Franco era la abominación histórica y era la causa de todos los males. A lo mejor era la consecuencia y no la causa, pero bueno. Entonces el PSOE, que era el partido más importante de la izquierda, que se autoimbuía de una superioridad moral enorme, ahora se encuentra que ha sido superado en superioridad moral por Podemos. Y Podemos lo mira por encima del hombro y se permite tratarlo con altanería, yo creo que displicencia, ¿no? Displicencia, incluso groseramente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Cádiz se convierte en un emblema de todo esto, porque estos señores que poseen esa superioridad moral ahora necesitan al partido al que le hacen responsable de una corrupción enorme e igualan en inferioridad moral al otro partido de la casta,
Pero claro, resulta que sin este partido, que tiene inferioridad moral, que es un partido corrupto como es el PSOE, necesita ese partido para que su candidato en Cádiz llegue a la alcaldía. Con lo cual se está estableciendo una especie de... Continúa el desastre nacional de que las cosas no son de esta manera y que bueno que han pasado un montón de años y que convendría ya establecer otras pautas de dialéctica, otro tipo de comunicación, ¿no? Por una parte, en la línea que tú ibas. Y yo fundamentalmente, personalmente creo que esto que está pasando está diciendo a los responsables, a los líderes de los grandes partidos, que hay algo que hay que cambiar sí o sí, que se llama la ley electoral. Porque todos estos problemas hubieran desaparecido si hubiera habido una segunda vuelta, o si se elige al alcalde y por una parte y a los concejales por otra, en listas abiertas, es decir, otro sistema, porque dice, bueno, es que es muy interesante, es muy conveniente que haya diálogo, pero es que no hay diálogo, Dice, hombre, que haya pacto, es que no hay pacto, aquí lo que hay son intereses. Yo pongo encima de la mesa mis intereses que en Cádiz no coinciden con los de Barcelona o con los de Vitoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que está pasando un disparate y España vuelve de nuevo a formar parte del desastre, a formar parte de lo que no tiene solución. Y los políticos están contribuyendo a que realmente no tengan solución, porque la solución sería realmente una segunda vuelta y un cambio de la ley electoral. Eso es lo que yo creo. Alberto. Partiendo del análisis que ha hecho Rafael, yo estoy de acuerdo en que lo que estamos es ante una estrategia marcada, especialmente por el líder de Podemos, de establecer un nuevo orden. Romper ese eje tradicional izquierda-derecha al que se refería, o derecha-izquierda, al que se refería Rafael, y establecer un nuevo orden. ¿Qué pasa? Que le va saliendo esa estrategia, pero con disfunciones, con malformaciones sobre su idea original. Primera malformación importante, le ha salido un competidor entre lo que los medios escritos llamamos vieja política y nueva política. En la vieja política está tanto la izquierda como la derecha, PP y PSOE, y en la nueva política Podemos pretendía ser el único emergente y la fuerza que arrebatara toda esa marea de descontento con la corrupción, con un sistema político que ellos han sabido denominar muy bien como la casta. Todo eso ha cambiado porque ha entrado un factor nuevo, que es Ciudadanos, y además, como no son primera fuerza en todos lados, la ley electoral, sobre todo la norma por la que se reparten los escaños, hace que se minusvalore mucho la fuerza que tiene Podemos, incluso donde le va bien, por ejemplo Cádiz, porque si el resultado hubiera sido el de las autonómicas, estaríamos hablando de una situación completamente distinta, pero es que del 22 de marzo al 24 de mayo, que son 2 meses y 2 días, la situación ha sido bastante distinta en Cádiz. Luego, ese mensaje al que se refería Emilio, de que no cala lo que dice el PP, depende de qué y cómo también. Es decir, al final Teófila ha conseguido ser la candidata más votada en Cádiz. Durante buena parte del recuento parecía casi imposible, pero vamos, luego, y la diferencia tampoco ha sido mínima, ni ha habido un empate técnico, ni nada de eso. Está claro que ha habido más ciudadanos que han preferido continuar con eso. Es evidente que el sistema electoral hace agua, y Rajoy ha vuelto a demostrar que no tiene el arrojo para determinar sus propias iniciativas, hasta el punto de que cayó en la trampa de negociar durante meses en la Moncloa con un equipo del PSOE, su equipo, de consensuar buena parte de una reforma electoral, y luego el PSOE, de manera muy inteligente, le rompió la baraja y le dijo que sin consenso no había nada, y no se atrevió ni a llevar a cabo lo que había consensuado con el PSOE, que además hubiera beneficiado no solo al PP, porque eso es una falacia, beneficiará en función de cómo cada electorado se comporte. Y si hay una constante en España en que, aunque el PP se ha llevado mucho varapalo, el PP en la mayoría de los sitios sigue siendo más votado, y el que no quiere al PP está bastante dividido. Entonces, y ahora hay que conjugar ahí una serie de intereses en muchos sitios difíciles, ¿no? Ayer había una reunión
en Zaragoza, para mí kafkiana, que es que el tercero pretende ser el presidente de la comunidad, sigue con un pacto por encima del segundo. En Almería también creo que... Bueno, entonces realmente hay una enorme ceremonia de confusión que viene determinada por el calendario electoral que se nos ha impuesto, ¿no? De hecho, yo creo que Susana Díaz estará pensando que en buen momento se le ocurrió adelantar a las andaluzas, porque todo el devenir del resultado de las andaluzas está mediatizado por las municipales y por el horizonte de las generales. Y todo lo que vaya a pasar el día 13 en los ayuntamientos va a estar también determinado por lo que pueda pasar en las generales, porque además las dos fuerzas emergentes, las dos cabezas que tiene la nueva política, se lo juegan todos en las generales, porque es a partir de ahí donde el escenario va a cambiar. Entonces, también creo yo que hay candidatos jugando a no salgo y luego hago una moción de censura, porque la ley permite que una vez que consigas la moción de censura no te remueve nadie de ahí. ¿Tú te imaginas este escenario que hay en muchos pueblos de España en la presidencia del gobierno? ¿Te imaginas este escenario? Nunca ha ocurrido, a pesar que la ley es la misma, un nunca partido ha ocurrido. con una pequeña Sí, pero hay una cosa... ¿Qué ocurre aquí? Pero cuando nunca ha ocurrido... el pacto, cuando la dificultad del pacto... Puede ocurrir. ¿Qué ocurre? Sí, sí. Pero Entonces, legalmente nada impide que, claro, como ha ocurrido en comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, haya pactos para desalojar al primer partido votado. En el Congreso de los Diputados no ha ocurrido nunca desde el 77, que fue la primera elección, hasta 2011, nunca, siempre ha gobernado quien ha tenido el máximo número de diputados, aunque se haya acercado a los 120 y estuviese bastante lejos de la mayoría absoluta, que es 175. yo lo en digo la el Cámara. abundamiento de mi idea de que el sistema electoral hay que cambiarlo. Pero lo primero y que... el ciudadano hay que darle a los españoles, porque hablamos de los ciudadanos como si fueran una abstracción, no, a los vecinos, a los españoles, tienen que darles la capacidad de una segunda vuelta, hombre. Imagínate, una segunda vuelta en Cádiz entre Teófilo Martínez y José María González, ¿no? Pues eso es lo que claro, es que los ciudadanos querrían. Yo sigo insistiendo en el... si me dejáis solo un minuto, la principal reforma electoral que hay que hacer es que no se le puede engañar al elector. Entonces, debería estar legislado que o usted se presenta en coaliciones o usted tiene que anunciar a quién va a votar después en la investidura. Y no puede votar otra cosa que lo que le haya prometido a los electores por ley. Porque aquí lo que ocurre es que, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, al candidato socialista le hemos escuchado decir hasta 4 cosas distintas a los 15 días de campaña. Y ahora va a hacer lo contrario de lo que ha dicho la mayoría de las veces. Entonces, aquí hay una ruptura inmediata del contrato con el elector. Si yo le he votado a usted diciendo que usted no va a votar a Podemos nunca, usted no puede votar a Podemos después, porque es que usted se está saltando la mínima norma democrática. Eso da abstención, eso es que la gente no va a votar. No, pero es que eso da... Se siente frustrada. Entonces, la primera gran vota. reforma electoral debería exigirle una política de pactos previa para que el votante pueda saber a qué se atiene. Vale, vamos a volver al pasto, vamos a lo concreto. A los resultados de las elecciones que ha habido con el procedimiento que ha habido. Vamos a indagar un poquito sobre la situación en Cádiz, San Fernando y el entorno, ¿no? Un poquito. Yo creo que en Cádiz el PSOE apoyará a Podemos. Ya lo dije el otro día y sigo pensando. He cambiado mi parecer sobre San Fernando, pero en Cádiz creo que va a seguir así. La actitud de Podemos, ese carácter... En Sevilla no piensen así, Rafael. Bueno, yo creo que en Cádiz va a ser que sí. Yo no soy adivino, pero que digo que Sevilla manda mucho en el PSOE y que la dirección regional tiene muchísimas dudas en cuanto a apoyar a José María González, más conocido como Quiche, para que nos entiendan los televidentes. Vale, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de manifestaciones que son las políticamente obligadas o políticamente correctas, y esa está en esas. En las otras, yo veo... no te voy a decir imposible, metafísicamente imposible, pero el PSOE en Cádiz no va a permitir que Teófilo Martínez siga en la alcaldía. Lo has dicho bien, pero no el PP. Pero no el PP. Pero no el PP. No va a permitir que siga Teófila, pero quizá permitiría al PP. No, creo que no. Creo que no. Eso llevará a Podemos a la alcaldía, en una situación de no le debo nada al PSOE.
O sea, la situación de no le debo nada al PSOE, aun estando en la alcaldía, va a continuar. En una situación de minoría que será absolutamente inviable políticamente para cualquier tipo de gestión. No ya para la gestión que dice que va a hacer, a la que yo critico profundamente y creo que es inviable, sino políticamente inviable si no se sienta a hacer acuerdos profundos y que tenga un débito político con el PSOE. O sea, hasta que no se entere que tiene que tener un débito político con el PSOE, no habrá posibilidades de que gestione absolutamente nada, ni el alcalde Podemos, ni el grupo de gobierno Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres. Rafael, y tú que eres un hombre tan sensato siempre, te hago una pregunta. Tú, si he entendido bien, el PSOE hace posible que Kichi sea alcalde y se lava las manos. No, tiene... No, pregunto. No. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Se lava las manos, no. Se lava las manos. Dice, yo hago alcalde porque tengo que impedir que Teófila Martínez sea alcaldesa. Así es. Y al día siguiente me lavo las manos y listo. No. Y todo lo que haga a partir de ese momento el señor Kichi, ¿no serán corresponsables los socialistas? No, porque no han participado en el gobierno. Desde el día siguiente... Hay algo que no me... No, yo te digo mi opinión de lo que va a pasar. Sí, claro, claro. Desde el día siguiente de que el alcalde de Podemos tome posesión, el PSOE le hará ver que es un gobierno inviable, a no ser que se siente... Y deudor al PSOE. Absolutamente, claro. Absolutamente. Y que eso se lo haga ver desde el día siguiente. Y que termine asumiendo políticamente la situación de deudor político del PSOE en la ciudad. Y que eso le haga, si no entregarle media gestión de la ciudad, estar continuamente en débito y poniéndolo de manifiesto. Eso es lo que el PSOE lo va a obligar. Bueno, de todas formas, hasta el eso miércoles... significaría que tú le des a Podemos cierta constitución, cierta morfología o anatomía parecida a la del Partido Socialista. Bueno. Pero es que estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Bueno. Estamos hablando de otra cosa Emilio, diferente. cuando hablaba del... me repito otra vez al famoso voto líquido, me ha faltado algo importante, que tú lo has indicado. Lo he dicho en esta tertulia en muchas ocasiones. En determinados sitios salvará mejor la cara aquello que tenga un candidato por encima de, y lo decíamos, cuando en un pueblo dice, oye, ¿quién está de alcalde? Del PP. Nadie nos acordamos, eso muere, eso es marca, muere. Y, de hecho, yo sé, algunas alcaldesas, no sé si Teófila, pero lo sé en el caso de Rita, que fue a ver a Rajoy a mitad de legislatura para irse, porque estaba tal gorro, y le obligó a quedarse. ¿Por qué? Porque se sabía que, bueno, que como mínimo aquellas fuerzas las tenía. Y, por terminar, como dice don Fernando, me deja poco, creo que puede haber algo. Desde el momento que he visto que el democristiano Javier Arena lo que ha puesto en la mesa ha sido a su pupila de Jerez, a su pupila de Marbella. No sé los intereses de Córdoba, pero lo sacaré rápido, y conozco los de aquí, no lo puedo decir. Entonces, con Nieto no tiene gran relación. Bueno, os habrá dado 50-50, ¿sabes qué te digo? Porque, claro, ¿por qué me lo creo? ¿Por qué puedes tener viabilidad? Porque dice, oye, las importantes como Sevilla, Málaga, que aunque no hay cierta dificultad, han dicho, buscaron la vida, pues voy a lo mío. Entonces, me creo mucho que vaya por buen camino, que eso no quiere decir que finalmente... Hay una singularidad en todo lo que está ocurriendo, que es que todos los que pretenden ser investidos alcaldes sin haber sido el más votado, pretenden todos gobernar en solitario, cosa que es una singularidad que hasta ahora no se producía. Cuando una confluencia de fuerzas desalojaba a la más votada, gobernaban todos con un reparto de cuotas, normalmente en departamentos estancos, que suele ser negativo para la ciudadanía, porque cada uno hace de su capa un sayo en su departamento. Pero eso es una singularidad que a mí me tiene bastante sorprendido. Mira, pero viene en función, por ejemplo, en el caso de Cádiz, ¿no?, y su correlato en Sevilla. El alcalde de Podemos y el grupo Podemos quiere llegar a la alcaldía y ser gobierno municipal y volver al Parlamento de Andalucía diciendo, yo no le debo nada al PSOE, absolutamente nada, absolutamente nada. Claro. Y esa posición de no débito al PSOE la quiere mantener hasta las generales. La quiere mantener las generales. Claro, el PSOE es un esfuerzo por hacer lo que tiene que hacer, que es echar al PP, pero poniendo en evidencia que el que va a ponerse lo debe. Claro.
Ese es un poco, y eso es que no es cuestión de, Pero no si os son cuestiones fijáis, personales, muy complicado. sino es cuestión política de... Si os fijáis en la postura que Susana Díaz... Breve, que tenemos que terminar. Muy breve. Si os fijáis en la postura que Susana Díaz plantea ante su secretario general de cuestionar su política de pactos con Podemos Sí. a todos sitios, parte de la idea de que en Andalucía no es lo que más le conviene. Y si quiere, después de la pausa lo analizamos un poquito. Hacemos un receso y seguimos en un momento. Venga.